En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente, y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse, y aún tienen otras muchas costumbres como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes, cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo: para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera, ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En primera parte en este evangelio encontramos cuando estos fariseos y maestros de la ley se acercan a Jesucristo y a sus seguidores y comienzan no a atacar directamente a Jesucristo, no a señalarlo a él, sino señalar a los discípulos. En la segunda parte vamos a encontrar lo que sería la defensa de Jesucristo, de sus apóstoles, de sus discípulos, de sus seguidores. Las enseñanzas de los judíos son muy extensas, dentro de lo que son aquellas leyes que llevan a la persona a tener ese encuentro con Dios. Estas leyes religiosas también se encuentran lo que serían este tipo de leyes humanas que sirven también para la convivencia social, incluso para la prevención de enfermedades, como es la purificación de las manos, en este caso lavárselas. No es que sean una ley propiamente religiosa porque con esto vas a pecar, sino que es una orden que se da para también cuidar lo que es la salud, cuidar el cuerpo, cuidar lo que Dios nos ha dado.
Y así como se encuentran estas normas, hay otras incluso que van en la referencia a la limpieza corporal. Jesucristo no trata de ser desobediente de las leyes que se encuentran para el cuidado de la persona humana. También aquí lo que podemos encontrar es una enseñanza. Se está buscando una pureza, una limpieza. Los fariseos, los maestros de la ley, critican y señalan a los discípulos, a los seguidores de Jesucristo, porque ellos no cumplen como sí lo hacen otros más. Pero hay que poner en contexto lo que estaba sucediendo con los fariseos y los maestros de la ley, que ustedes muy bien recordarán, la palabra fariseo en la actualidad viene a tener una connotación un tanto despectiva, porque la palabra fariseo en la actualidad, si se la dicen a alguno de nosotros, nos quieren decir prácticamente hipócritas. Bueno, en aquellos tiempos ya se sabía de situaciones que no eran muy concordes a lo que la palabra de Dios pedía. Los fariseos y maestros de la ley estaban en descrédito, porque una cosa era la que decían, pero otra cosa era la que estaban haciendo, y Jesucristo muy bien lo hacía. Por eso tenía este distanciamiento de ellos, y ellos mismos, al ver que Jesucristo estaba teniendo más auge con las personas porque no veían incongruencias, lo que decía Jesucristo lo hacía, y entonces al verse ya desplazados, ignorados, tenían que irse en contra de Jesucristo o de sus mismos discípulos para quererlos poner en descrédito con las personas. No era tanto que cuidaran que Jesucristo realmente cumpliera con lo que estaba en la ley, sino que querían hacerlo quedar mal ante los seguidores, ante muchas personas que ya seguían a Jesucristo. La otra, como también hemos venido viendo en los otros evangelios, la crítica constante es que Jesucristo, bien siendo un maestro, alguien que enseñaba, podemos también llamarlo así como lo hacían también en su momento los maestros y los fariseos, los maestros de la ley, pero Jesucristo no tenía este tipo de prácticas tan ortodoxas o tan protocolarias como lo tenían los fariseos y los maestros de la ley. Jesucristo era más de predicar en el campo, encontrarse con las personas, sanarlas y curarlas, y en este caso no era tan protocolario, tan rígido en querer llevar las cosas como si lo hacían también los maestros de la ley. Por eso es que ellos se encontraban un tanto disgustados porque estaban siendo desplazados por Jesucristo. La otra, la gente ya seguía más a Jesucristo que a los maestros de la ley. Los maestros de la ley también enseñaban la palabra, también proclamaban la palabra de los profetas, que se encontraba lo que es en el Antiguo Testamento, que ya se encontraba en aquellos tiempos, pero pues se encontraba una gran contradicción. Una cosa era la que decían ahí en los templos, en las sinagogas, y otra cosa era lo que hacían ya fuera de las sinagogas. Por eso pues como que no les creían, y encuentran a uno que predica también la palabra, que anuncia el reino de Dios, pero que sí practica lo que dice. Pues obviamente la gente se va a quedar encantada con eso y lo van a comenzar a seguir y van a empezar a desplazar a aquellos que pues también se sentían mucho porque tenían un puesto ante la sociedad, y eso les enoja. Por eso ahora comienzan a criticar mucho a Jesucristo y están buscándole cualquier cosa para inmediatamente criticarlo. Y esto de no lavarse las manos, que viene a ser un rito, como mencionamos, meramente humano, un rito que sí ayuda para la cuestión del cuidado del cuerpo y que se encontraba establecido en las leyes, pues bueno, hasta eso le vienen a criticar. Pero aquí no criticaron directamente a Jesucristo, critican directamente a los discípulos. Viene Jesucristo a la defensa de ellos y encontramos desde el versículo número 6 que Jesucristo les responde y les habla con palabras fuertes. Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes. Tú sabes que la palabra hipócrita es una persona doble. La persona doble que tiene dos caras, una la que te presenta y otra la que tiene. De hecho, la palabra hipócrita en griego significa actor, y es que los griegos eran amantes de las obras de teatro, de las representaciones, y aquellos que salían con aquellas máscaras que se colocaban en la frente, ya después se las quitaban. De ahí viene lo que es la palabra, aquel que tiene dos rostros, uno cuando sale en el escenario, en el teatro, y otro el que tiene el actor. Pero esa palabra ya viene a ser de doble cara. Jesucristo les dice hipócritas, porque una cosa es la que están cuidando y otra cosa la que son. Aquí Jesucristo también en el versículo 8 les remarca: ustedes dejan el mandato de Dios
para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Es decir, no les importa en realidad lo que está pidiendo Dios, lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, lo que sería la purificación del corazón, que es la principal, la que nos viene a salvar. Sí, también hay que cuidarse las manos y todo, pero ellos ponían más énfasis en el cuidado del lavado de las manos que en el cuidado del corazón. Digo, hay que tener los dos cuidados, tanto uno como otro, pero al final de cuentas el que nos viene a salvar, incluso después de esta vida, viene a ser la limpieza del corazón. Por eso es que Jesucristo pone tanto énfasis en lo que es la persona hipócrita. Juan el Bautista dirá raza de víboras, y hay por ahí otra expresión que dice sepulcros blanqueados. En fin, la intención es buscar purificar el corazón, ya que con el corazón limpio es como se entra al cielo. Con el corazón limpio es como uno se puede encontrar cara a cara con Dios. Yo haría una reflexión también con respecto a esto. Jesucristo está reclamando mucho a los fariseos y maestros de la ley que siguen mucho las tradiciones humanas y están dejando a un lado lo que es el mandato de Dios. En el versículo 13 viene a remarcar, de esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros. Yo solamente dejo una reflexión. Dentro de lo que son las tradiciones que llegamos a practicar dentro de la iglesia, tú realmente cuánta atención les pones, y si le pones más atención a lo que son ciertas tradiciones dentro de la iglesia que vienen a ser del tono popular, ni siquiera son religiosas, y en este caso se enfocan más en eso, sin querer echar en cara nada, pero muchas personas se obsesionan más por lo que es una fiesta popular y no lo que sería una fiesta religiosa. Más atención en los cohetes, más atención en la música que va a venir, más atención en las flores y en otras tantas cosas más que vienen a ser en torno a una tradición popular que, si bien pueden ayudar, no son lo principal. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay ciertas tradiciones que son meramente humanas, pero que a la vez pueden favorecer o propiciar la fe, pero no son lo principal. Por ejemplo, el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad se le pone más atención a las lucecitas, se le pone más atención a los nacimientos y en ocasiones hasta se desvía con otro tipo de creencias. Vamos, aquí estamos hablando de tradiciones meramente humanas. Cuidado, no estoy diciendo que esas cosas no sirven. Sí pueden servir para propiciar un ambiente, pero que no sea lo principal, que no sea aquello que está por encima de lo que es el mandato y la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Conozcamos la Sagrada Escritura, conozcamos qué es lo que nos está pidiendo Dios, cuál es la voluntad de Dios, para de esta manera nosotros realmente cumplir con eso y no caer en tradiciones meramente humanas, y tampoco no andarse fijando solamente en lo que hacen o no hacen los demás, como los fariseos, como los maestros de la ley, que sí eran muy buenos jueces de los otros, pero no de ellos. Nos hace falta mucha evangelización, nos hace falta mucha catequesis. Somos muy perezosos para leer, no leemos los documentos, no leemos el catecismo, no leemos ni reflexionamos la palabra de Dios, y todo queremos así rápido y práctico, y así no se va a aprender mucho. Ojalá y seamos más cuidadosos y el día de hoy pongamos atención en esto. Jesucristo quiere que conozcamos cuál es la voluntad del Padre y quiere que cumplamos esa voluntad para que no caigamos en descrédito cuando nos vean las demás personas. Le pido al Dios de la vida que te bendiga, que te ilumine, que te dé sabiduría, que te dé fortaleza, que te dé decisión, que el Espíritu Santo te conceda valentía y humildad para que puedas reconocer tus faltas, para que podamos reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, y podamos así buscar más a Dios con humildad, con sinceridad y con mucha valentía, ser muy constantes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Snapchat, estamos en el Twitter, en el Instagram y en el Facebook, y también estamos en YouTube por si te interesa conocer más de nuestros audios, de nuestros programas. Búscanos como Modesto Lule y pues nos escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa.